compartir este espacio aquí con todos nosotros, con toda la gente que está. Conozco aquí a quizá la mitad o más del auditorio y todos son caras amigas, caras conocidas, que nos hemos encontrado en la lucha. Y lo que aparece aquí durante toda esta crisis y lo que se está levantando desde abajo es un poco otro relato, y la Comisión de la Verdad y Lucha contra la Impunidad forma parte de esa necesidad que tenemos de construir nosotros nuestro propio relato de lo que está significando esta etapa histórica para las personas, en primer lugar. Hace 2 o 3 años, una de las cuestiones con las que empezaron las movilizaciones fue el tema de aquel lema de democracia real ya. ¿Os acordáis? Cuando empezó el 15M, el movimiento de democracia real, etcétera, etcétera. Bueno, eso venía un poco en contraposición a la idea de democracia formal, la que, bueno, pues se vota cada 4 años, pero tal. Pedía democracia real, ahí había un poco la idea de contraponer lo real a lo formal. También en el ámbito de la justicia se puede hacer el paralelismo entre justicia formal y justicia real. No es lo mismo lo que pueda poner en un texto legal que lo que sucede en la realidad. Y un texto puede ser una gran justicia formal y una gran injusticia real. Para empezar, el artículo 1 de la Constitución define el Estado español como un Estado social y democrático de derecho. El orden de los términos es importante. Primero es un Estado social, segundo es un Estado democrático y tercero es un Estado de derecho. Eso significa que hay un orden de cierta jerarquía en esos términos. Por lo tanto, el derecho, las leyes, las normas deben estar, en cierta manera, tributando hacia los conceptos democráticos y sociales. Por lo tanto, no son normas emancipadas de la sociedad, no son normas emancipadas de la democracia, sino que se tienen que aplicar, interpretar de acuerdo con esos principios. En materia de derecho a la vivienda y en materia de ejecuciones hipotecarias, la contradicción entre lo formal y lo real es más flagrante aún. Ahí tenemos el artículo 47 de la Constitución, tantas veces enarbolado como tantas veces pisoteado. Ahí tenemos el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que habla de la inviolabilidad del domicilio, la intimidad familiar, que bueno, parece que sirve para algunos, o para los niños y para las familias de algunos, pero no para la de otros. Ahí está el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, dentro de ello el derecho a una vivienda digna. Ahí tenemos el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Igualmente, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un alojamiento, el derecho a un techo. Tenemos la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Tenemos resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ahora que están tan de moda los tribunales europeos. Bueno, pues aparte del de justicia que ha salido hace poco, también hay otro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dice que un desalojo de una familia en el que no se sepa dónde va a pasar la siguiente noche es una violación grave de derechos humanos. Si tenemos un país teóricamente desarrollado, teóricamente del primer mundo, en el que tenemos cientos de miles de casos de desalojos en los que no se sabe dónde va a pasar la familia la noche al día siguiente, tenemos cientos de miles de violaciones graves de derechos humanos. Esta lógica parece que no va entrando. Somos nosotros los que tenemos que imponer esa lógica de alguna manera. La Comisión de la Verdad y Lucha contra la Impunidad tiene también como objetivo el empezar a poner encima de la mesa estos asuntos, estos conceptos. Esas violaciones de derechos humanos se han producido, se siguen produciendo y la primera exigencia sería que se haga justicia real sobre ello. Pero siendo esto lo más grave, en una ejecución hipotecaria pierdes la vivienda, pero además te dejan con una deuda para toda la vida. Prácticamente no vas a poder levantar cabeza si tienes que pagar una deuda de 100.000 o 120.000 euros. Bueno, la ejecución hipotecaria la podemos entender como la agresión más fuerte, más profunda y que más huella deja y más secuelas deja en la vida de las personas
del mundo del derecho, del mundo de la justicia, a excepción del ingreso en prisión. Ingreso en prisión, cometes un delito, te juzgan, vas a prisión, pagas tu pena y luego te reinsertas. Ahí por lo menos tienes derecho a la reinserción. Tras una ejecución hipotecaria has perdido tu vivienda, te han dejado una deuda de 120.000 euros y no te vas a poder reinsertar. Cada vez que tu economía emerja un poquito te la van a embargar. Bueno, si esto es así, si esta agresión es tan grave y deja secuelas para toda la vida, al igual que pasa con un delito en el que es obligatorio que te pongan un abogado para que te puedan juzgar, a ti no te pueden juzgar, no puedes ser condenado sin que hayas tenido un abogado. Aunque tú no quieras, es que te lo ponen. De oficio particular, pero te lo ponen, es obligatorio. Bueno, pues, ¿cómo es posible que esté habiendo cientos de miles de personas a las que se aboca la exclusión social, a las que se les destruye la vida, sin que se ponga un abogado ahí? El artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: todas las personas tienen derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le amparen frente a actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. El artículo 10 de esta misma declaración dice: toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones. Esto quiere decir que el derecho a la defensa, en máximas, hablamos de supuestos en los que te van a arrebatar tu alojamiento, se convierte en un derecho humano. Bueno, llevamos 4 años o 5 de ejecuciones hipotecarias, se habla de 400.000 y todavía no contamos con datos sobre cuántas de esas han afectado a vivienda habitual, a la primera vivienda. No sabemos cuántas familias han sido afectadas por ejecuciones hipotecarias y se han quedado sin alojamiento. Vivimos en un país en el que el Ministerio de Justicia no se preocupa de elaborar una estadística sobre cuántas personas se quedan en la calle a través de las ejecuciones hipotecarias que se tramitan en sus tribunales, en los tribunales del Ministerio de Justicia. Bueno, aquí podríamos contar un montón de anécdotas, ¿no?, que conocemos todos, seguro. ¿Cuántas personas han sido ejecutadas sin que se les informara absolutamente de nada? ¿Cuántas personas han sido ejecutadas y han sido expulsadas de sus viviendas y toda la información que han tenido ha sido de un funcionario en un juzgado que les ha dicho: no, entrega la llave, que ya no hay nada que hacer? ¿Cuántas han sido desahuciadas mediante la fuerza pública? ¿Cuántas han entregado la llave el día que les llegó el tocho porque pues no sabían que tenían derechos y les daba miedo? Bueno, pues de todo eso no existen datos. ¿A cuántas personas se ha humillado? ¿A cuántas personas se ha despojado? ¿A cuántas personas le han hundido la vida? Pues no lo sabemos. También eso tiene que ver con un régimen en el que campa a sus anchas la impunidad. Esta comisión se llama Por la Verdad y lucha contra la impunidad. Un ejemplo que salta a la vista, que lo tenemos delante de nuestros ojos, es que ha habido una sentencia de un tribunal europeo que dice que los procesos de ejecución hipotecaria han vulnerado el derecho a la defensa de todas las personas que han pasado por ahí. Por lo tanto, esos procesos son ilegales. Han violado derechos humanos, derechos fundamentales, el derecho a la defensa. Algún derecho han violado, ¿vale? En eso estaremos de acuerdo. Bueno, lo primero que debería haber hecho un gobierno, si aquí no campara a sus anchas la impunidad, es al día siguiente anunciar la formación de una oficina de víctimas, de atención a las víctimas, y abrir un periodo de reparación en el que, bueno, pues se fuera tramitando y ventilando cada uno de los casos y se fuera dando reparación de alguna manera, para empezar, que la gente vuelva a su casa, si es que no la tiene. Bueno, pues la primera tarea que deberíamos marcarnos en esta comisión sería, como no hay datos, como no se sabe, como nadie se ha preocupado de eso, sería conocer la verdad, es decir, saber de qué estamos hablando. Las comisiones de la verdad, hablaba hace poco con una compañera profesora de Derechos Humanos en un país latinoamericano que ha estudiado los procesos de comisiones de la verdad allá y me comentaba, decía, bueno, pues esto de las comisiones de la verdad que empiezan con una asociación de 5 o 10 personas que se juntan en la casa de alguno y dicen, pues hoy empezamos la comisión de la verdad, y terminan años después con un decreto gubernamental que garantiza la reparación de todas las víctimas. Por ejemplo, en los casos que han tenido éxito, ¿no?, en los casos más exitosos. O enjuiciando a los criminales, como el argentino todavía va. Claro. Exactamente. Que es lo que aspiramos con ello. Exactamente, sí. La Comisión de la Verdad tendría 4 principios así básicos que serían, ahora voy a comentar a Rafa más profundidad: verdad, justicia, reparación y no repetición. Dentro de eso está el acabar con la impunidad.
Bueno, como digo, la primera cuestión se trata de documentar los procesos. Hay una parte de las violaciones de derechos humanos que tienen que ver con el mismo proceso de ejecución hipotecaria. Ahí es tarea de todos nosotros el documentar los casos, saber con qué informaciones contaron o no contaron, qué derechos se le garantizaron, si tuvieron defensa, si no la tuvieron, si fueron expulsados en estas condiciones, en la otra, si pudieron alegar algo. Ahí tenemos que, bueno, pues, documentar todo eso, denunciarlo y poco a poco ir sacando toda la basura que está escondida bajo la alfombra y que parece que la quieren tapar, pero tenemos que ser nosotros porque si no, no va a ser nadie. Bueno, no me quiero extender mucho más, que vamos más de tiempo. Se trata de convocarnos a todos para que aportemos lo mejor de nosotros mismos, nuestra mayor creatividad, nuestra inteligencia, nuestro entusiasmo, lo mejor de nuestros corazones, para poner encima de la mesa las razones de los de abajo y seguir levantando y seguir armando un movimiento que lo que pide es justicia real dentro de un movimiento más grande que pide democracia